80. Y lo vamos a leer del 1 al 19. Y si quieren, ¿verdad?, estar puestos en pie y acompañarme, ¿verdad?, de pie, se lo voy a agradecer. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como oveja a José, que estáis entre querubines, resplandece, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Le diste a comer pan de lágrimas y beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos, y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus y con sus sarmientos los cedros de Dios. Gracias. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra, y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está asolada, perezcan por la represión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el Hijo del Hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartemos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hermanos, para este mensaje, yo les confieso, yo no soy un experto en el Antiguo Testamento. Sí, ¿verdad? A uno le toca tomar clases y estudiarlo y verlo, ¿verdad? Y entender, ¿verdad?, cuál es el mensaje del Antiguo Testamento. Si hacemos una idea básica, ¿verdad?, lo que son los conceptos de la ley, los conceptos de la moral, ¿verdad?, lo que vemos, ¿verdad?, como los 10 mandamientos, lo que vemos como la historia de Israel, ¿verdad? Todo eso nos trae un gran mensaje, pero ese mensaje, además de ser un mensaje que tiene historia, también nos está dando un mensaje principal, y era el anuncio de que iba a venir el Mesías. Era el anuncio, ¿verdad?, de que Cristo iba a venir. Si usted busca en cada uno de los libros de la palabra, incluyendo el libro, ¿verdad?, de Esther, que no se menciona, ¿verdad?, creo que el nombre de Dios, ¿verdad?, o Ruth o Esther, uno de los dos, aún con todo y eso, usted puede ver un anuncio de lo que es Cristo en el Antiguo Testamento. Pero yendo más específico al tiempo aquí de los Salmos, leía en unos comentarios lo que estaba ocurriendo allí en ese tiempo. Porque cuando empezamos a escuchar, ¿verdad?, los nombres de Efraín, de Benjamín, de Manasés, pensamos que son personas, pero esas personas eran representativas de grupos, ¿verdad?, que eran tribus que estaban en ese tiempo. Y cuando, ¿verdad?, vemos esa petición que hace, ¿verdad?, aquí el salmista, que en este caso era Asaf. Asaf era ¿verdad?, un músico, según tengo entendido, pero su nombre tiene que ver con convocación, como la persona que reúne. Y si, ¿verdad?, vemos, ¿verdad?, en lo que es esa
definición de lo que es Asaf, ¿quién nos reúne hoy aquí en la iglesia? El Espíritu de Dios. Es un convocador, es el que nos trae, es el que nos dice, el domingo tienes que ir para la iglesia. El domingo debes de ir para la iglesia. Sería bueno que el domingo fueras para la iglesia. Ay, me falta ir para la iglesia. Es el Espíritu que nos dice. Todo el tiempo nos está durante la semana, ¿verdad? Diciendo, ¿verdad? Animándonos, motivándonos, dándonos ese buen consejo y convirtiéndose en que nuestra conciencia de que debemos ser convocados. Y cuando leí el significado del nombre Asaf, eso, ¿verdad? Me enriqueció y me animó, porque lo veo como eso, como que el nombre de Asaf es un nombre de convocar, de reunir. Así que dice aquí que las 10 tribus estaban en cautiverio y el corazón de sus hermanos que aún vivían en Jerusalén bajo el reinado del linaje de David parece haberse vuelto hacia ellos con gran anhelo. Este salmo está lleno de intercesión. Así que el pueblo de Israel había sido movido, ¿verdad? De allí, y ellos estaban en cautiverio. Y en ese cautiverio había gente que hacía diferentes tipos de canciones. Y parte de esas canciones, ¿verdad?, se encuentran en los salmos. De hecho, hay otra, ¿verdad?, que en otra ocasión la mencioné en un mensaje, en cual uno de los músicos estaba debajo de un árbol cantando, y los que eran soldados que los tenían cautivos les decían, sigue cantando. O sea que aún hasta los mismos soldados que los tenían cautivos recibían bendición de ese cántico. Dice, 3 veces en los puntos del Salmo se repite el estribillo que Dios los volverá a convertir y haría que se salvaran. Y eso lo vemos en el 3, en el 7 y en el 19. Note que va hablando y pidiéndole al Señor, primero le va clamando como de manera, ¿verdad?, más pasiva, pero a medida que va pasando, primero le dice Dios, después le dice Dios de los ejércitos, después le dice Jehová, ¿verdad?, que ahí habrá gritado bien fuerte Yahvé, ¿verdad?, para nosotros es Jehová hoy día, pero habrá dicho Yahvé en aquel tiempo, y Dios de los ejércitos, como dije anteriormente. Dice que también habla de la bendición de Jacob a José, porque pasó, ¿verdad?, cuando Jacob estaba dando la bendición, ¿verdad?, que cruzó las manos y José, ¿verdad?, le dijo, no, mira, estás cruzando las manos. Y él decía, no, que hay un propósito cuando estoy dándole la bendición no al primogénito, sino al otro, ¿verdad? En el caso de los hijos, ¿verdad?, que iban a ser la tribu. Así que dice que en el desierto marcharon 3 grandes tribus, ¿verdad?, que era la tribu de Efraín, Benjamín y Manasés. Por eso es que ahí vemos, ¿verdad?, que él le está diciendo que tú que pastoreas como ovejas a José, lo que está invocando, ¿verdad?, era aquella bendición de Jacob en aquel tiempo a los que tendrían los nombres de las tribus. Que estás entre querubines, ahí estás reconociendo que Dios está arriba en los cielos y estás reconociendo su autoridad. Dice que se representa a Dios sentado en el asiento de ¿qué? De la misericordia, sobre el arca del pacto, ¿entre qué? Entre 2 querubines. Por eso, cuando usted ve la ilustración del arca del pacto, están los 2, ¿verdad?, ángeles al lado, y en el centro ¿qué está? Ahí lo que está es el poder de Dios, la gloria de Dios que está representada. Por eso él decía, tú que estás allí entre querubines, porque el arca del pacto hacía esa representación. Así que dice que las 3 tribus que se mencionan seguían un arca durante la peregrinación de Israel. Y es un día, hermano Pepe, me lo estaba hablando allí en su casa y nos hablaba de eso. Cuando lo leí, pues me maravillé también porque encuentro, ¿verdad?, en el comentario lo que conversábamos hace unas semanas. Dice que en el 3, resplandece tu rostro. Y eso equivale, ¿verdad?, a que el Señor se sonría con nosotros. ¿Por qué? Porque pensar de Asaf era en ese momento que ellos habían cometido unos errores. Ellos estaban ahora sufriendo ¿qué? La consecuencia de haberse desviado. ¿Y qué pasaba? El pensamiento de Asaf era que el Señor estaba disgustado con él. Y al decirle, ¿verdad?, resplandece tu rostro, le está diciendo como que, por favor, sonríenos, porque vemos que estás, ¿verdad?, con tu rostro ceñido hacia nosotros. Y era evidente, estaban pasando por un momento de crisis, de cautiverio. Así que dice que esto equivale a la expresión moderna de ¿qué? De sonreír.
Esta frase se repite en el 7 y en el 19. Mientras se engrandece el nombre del Señor, hablando, ¿verdad? Ya cuando se lo dice como Yahvé en hebreo. Así que en el 8.7 se habla de que lo describe como Jehová de los ejércitos. ¿Y qué ejército tiene el Señor? Cuando usted ve Jehová de los ejércitos, ¿en qué piensa? En el ejército de ángeles del Señor. ¿Y aquí qué está haciendo? Está aclamando al Señor porque sean defendidos por esos ángeles. Pero no solo eso va a ocurrir en ese momento, esto también tiene una connotación profética, porque cuando Jesús baje, ¿verdad? Cuando entre ese Rey de Gloria, ¿verdad? En esa batalla final, Él va a venir con un ejército. De hecho, se dice que allí se van a reunir todos los ejércitos del mundo, entre ellos el ejército de una nación, ¿verdad? Que está por allá, por Asia, y ese ejército va a ser de millones y millones. Pero sin embargo, el Señor va a bajar con su ejército. Jehová de los ejércitos va a bajar. ¿Y qué va a hacer? Va a enfrentar y va a vencer allí con su ejército. Por eso es que se le llama Jehová de los ejércitos. Él tiene ejércitos de millones y millares de ángeles. Dice en el 11, mar y río son símbolos de la frontera occidental y oriental de Israel, ¿verdad? Porque ellos tienen, ¿verdad? En el occidente y en el oriente, ¿verdad? En esas limitaciones hay mares y hay ríos. Dice en el 18, vida nos darás. Esta oración se basa en la que Salomón elevó al Señor pidiéndole restauración por Israel en Primera de Reyes 8. Así que Asaf está recordando que todos esos pasajes de la historia de Israel, ¿por qué? Porque era una persona versada, ¿verdad? Así que él está recordando siempre, ¿verdad?, la historia de Israel y está llevando, ¿verdad?, al Señor ese recordatorio en su petición. Saben que esto en la Biblia siempre se acostumbra. Siempre una persona que está en una parte de la Biblia le hace, ¿verdad?, un reclamo, le pide al Señor basándose en otra porción. Hablábamos el miércoles aquí, ¿verdad?, que los salmos en los evangelios son mencionados muchas veces, decenas de veces. Inclusive Jesús, cuando hablaba, mencionaba mucho los salmos. De hecho, las 7 palabras son parte de los salmos. O sea, cuando Jesús está dando las palabras en la cruz, está dando porciones de ¿qué? De salmos también. Así que los salmos son algo rico e interesantísimo para nosotros crecer como ¿qué? Como cristianos saludables y cristianos que nos queremos, ¿verdad?, enriquecer de lo que es la palabra. Dice en el 8:18, vida nos darás. Y esa, ¿verdad?, oración es basada en lo que Salomón estaba pidiendo para restaurar a Israel. Así que esta porción bíblica que les traigo tiene una parte que son unas súplicas que se hacen con fuerza. Y yo no sé si usted, ¿verdad?, lo hace. De mi parte, yo soy una persona muy pasiva cuando oro. Oro como que muy, no sé, yo quisiera orar más, como con más fuerza. Pero yo escucho, ¿verdad?, a hermanos que su oración es una oración fervorosa y yo quisiera orar de esa manera, ¿verdad? Porque eso no es que mientras mi oración sea más fuerte o mi oración sea de más volumen, el Señor me va a atender más. Pero sí que el reflejo de nuestro corazón se ve en la oración. Y yo veo a veces hermanos que oran con ese fervor. En Puerto Rico, en la iglesia nuestra, había una hermana, ¿verdad?, que cuando había que orar por oraciones, lo que yo le digo 911, ¿verdad?, pues la llamaban a ella. Porque ella, su oración era como que bien, no poderosa, porque el poder es de Dios, pero el Espíritu la empoderaba. ¿Para qué? Para que su oración fuera una oración fervorosa. Es una oración fervorosa porque gracias a Dios ella continúa con vida. Así que cuando habían situaciones en la iglesia, ¿verdad?, no es que, sino que, ¿verdad?, estábamos en un servicio y alguien decía, yo pido la oración por tal persona. Hermana Nancy, pase. Y cuando le tocaba a hermana Nancy, esa oración era que avivaba.
todo ese lugar. Así que, hermana Nancy, si usted algún día me está viendo este mensaje, he aprendido mucho de su oración. Y saludo a nuestro hermano Cheo también, si algún día ven este mensaje. Así que, parte de la oración, ¿verdad? Es que el Señor vea nuestro corazón y Él lo ve. De hecho, dice la palabra que antes que nosotros pidamos en oración algo, ya Él lo sabe. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Si el Señor sabe que ya lo que le vamos a pedir, ¿verdad? O sea, lo que le vamos a decir ya Él lo sabe. ¿Pero por qué lo hacemos? Lo hacemos por obediencia. Porque tenemos que obedecer a que Él nos pide que oremos sin cesar. Que lo hagamos. No importando el que ya Él lo sepa. De hecho, no importando el que Él sepa el resultado de lo que le vamos a pedir. Tenemos que hacerlo. Y hay gente que dice, pero también porque vamos a orar por los perdidos si ya el Señor predestinó a los perdidos. No, porque usted tiene que orar porque esos perdidos lleguen lo más pronto posible. Porque ahora mismo están perdidos. ¿Y qué están haciendo? Perdiendo su vida, perdiendo su tiempo. Así que oramos y nos acercamos más a ellos. Tenemos que obedecer al Señor y hacerlo de todas maneras. La oración es un acto de obediencia. Así que miren aquí en el primero y vuelvo atrás y dice, oh pastor de Israel. La expresión está haciendo ¿qué? Fervoroso, ¿verdad? Porque está pasando por un momento de crisis. ¿Qué le dice? Escucha tú que pastoreas como ve a José, que estás entre querubines, resplandece, como les dijo ahorita, sonríete con nosotros, míranos. En el 2, despierta tu poder. Y cuando está hablando ahí de despierta y buscaba las definiciones de despierta, estaba hablando también de levantarse. ¿Saben cuando en el Isaías nos habla de levántate y resplandece? El Señor no nos está diciendo que porque estamos en el piso, porque estamos sentados, que nos pongamos de pie. No, la expresión levántate es una expresión de ¿qué? De un ruego que Él está haciendo ahí al Señor. Dice, despierta, levántate. ¿Por qué? Porque Él ve que están siendo oprimidos en ese cautiverio y Él quiere que el Señor se levante sobre aquellos que los están oprimiendo en el cautiverio. Y no es que le estemos dando una orden al Señor, es que era expresión que se utilizaba en aquel tiempo hebreo, porque ¿verdad? El idioma era diferente. Y al decir, despierta, levántate, no es que le está diciendo que el Señor está dormido, no, es que quieren que el Señor los venga a rescatar de ese cautiverio. Así que cuando estamos orando, decirle al Señor, Señor, levántate contra mis enemigos. Cuando estamos orando, levántate contra mi economía. Levántate y arregla mi economía, levántate y arregla mi llanto, levántate y recóbrame de esta enfermedad, levántate Señor y ten misericordia de mí. Dice en el 3, oh Dios, y vuelvo otra vez, oh Dios, restáuranos. La restauración del cristiano es un paso primero. Usted acepta al Señor y usted comienza ¿qué? Un proceso de restauración. Es un proceso en cual usted va a ¿qué? Como dice la palabra, el alfarero toma el barro y comienza a hacer una vasija. Pero esa vasija no queda bien. Esa vasija está media ¿qué? Como que torcida, como que no quedó con la formita que era. ¿Y qué hace? Vuelve y la rompe. ¿Qué hace? Vuelve y le echa un poquito de agua. ¿Y qué hace? Vuelve y la pone nuevamente y la forma nuevamente. Eso fue un proceso de restauración, porque está utilizando la misma materia, ¿verdad? ¿Para hacer qué? Otra cosa, pero sin embargo es la misma materia. Y así es el Señor. Somos nosotros mismos. Pero ¿qué está haciendo el Señor? Está restaurándonos, está haciendo una vida nueva. Así que dice, yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Rompe mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Vamos a ver si la montamos. ¿Verdad que sí? Es bonita, es linda. Porque está haciendo esa declaración. Yo quiero ser un vaso nuevo. Dice en el 7, oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Esto es como cuando estamos ahí
¿verdad? Y viene el ladrón a asaltarnos, ¿qué decimos? ¡Auxilio, auxilio! ¿Y qué pasa? Llega el policía y ¿qué hizo? Nos salvó. Cuando el Señor está hablando de salvación, no solo está hablando de salvación para vida eterna, está hablando también de salvación del momento de crisis que tú estás pasando en este momento. Está hablando de salvación del momento de enfermedad que tú estás pasando en este momento. Te está hablando de salvación en el momento de dificultad económica que tú estés pasando. Y no solamente salvación, cuando usted está hablando de salvación en la Biblia, está hablando de salvarte de esa situación, sino que está hablando también de sanarte. Y salvación y sanación es lo mismo en el contexto de la palabra. Por eso Jesús, ¿qué decía? ¿Qué tú quieres? ¿Que lo salve o que lo sane? Jesús no discutía con la gente. Jesús hacía lo que tenía que hacer. Si él quería salvarlo y decir, estoy salvándolo, lo salvo. Si él quería decir, estoy sanándolo, estoy sanándolo. Pero era lo mismo. ¿Estaban yendo a quién? Al maestro. Lo que el maestro dijera, eso iba a ser de bendición para que estuviera él ministrándole. Dice, así no nos apartemos, 18, de ti. Vida nos darás. Ah, qué lindo. Esto está allá atrás. Estos muchachos, qué bueno, qué bendición. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos. Ve cómo va subiendo la intensidad. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Mire la insistencia de restauración a través de todo el capítulo. ¿Por qué? Porque es una súplica. Y así debemos hacer con el Señor. Es como el himno que dice, examíname, que también es un salmo. Dice que ve si hay camino dentro de nosotros de ¿qué? De perversidad. Y cuando usted le dice al Señor, examíname y mira si hay camino de perversidad en mí, está diciendo que ¿qué? Que lo restaure. Haz resplandecer tu rostro. Y vuelve nuevamente y le dice, y seremos salvos. Él quería y intercedía por aquel pueblo para que lo salvara del cautiverio. ¿Y qué cautiverio estamos pasando nosotros ahora? Digo, hoy celebramos la independencia de este país. Y yo creo que cada uno de nosotros llegó aquí, puede ser otra circunstancia, pero por lo menos una circunstancia general, de que nosotros, en nuestras naciones, ¿verdad? Y en los lugares que vivíamos, podíamos haber estado pasando por algún cautiverio. De hecho, yo fui hace 2 semanas a mi país, una semana a mi país, algunos le dicen país, algunos le dicen estado, algunos le dicen isla. Yo digo país, ¿verdad? Y yo vi mucha gente que estaba en cautiverio. Veía gente en el cautiverio del materialismo. Veía gente en el cautiverio del consumerismo. Ah, porque dicen que mi país está en bancarrota. Bancarrota está el gobierno. Pero las tiendas estaban llenas. Es más, yo trabajé aquí en un Marshalls. Y cuando fui a los Marshalls de mi país, nunca había visto un Marshall de aquí tan lleno como los Marshalls de allá. Fui a 3 de los más grandes. Y lo veía tan lleno. Y decía, wow, la gente, las iglesias están vacías, pero los moles están llenos. Aquí también pasa, ¿verdad? Cuando son las ventas del viernes negro, ¿verdad? En diferentes ventas, ¿verdad? Y nosotros podemos ver de que hay diferentes tipos de cautiverios. También en mi país hay un cautiverio. Y es el cautiverio de declarar cosas malas al aire. Y le digo por qué. Usted va por cualquier zona y usted puede escuchar una música que está declarando maldiciones. Y lo que está hablando es cosas, y no es que yo estoy dando un resumen del viaje que hice, sino le estoy diciendo de dónde tuve que salir. ¿Por qué? Porque si algún día yo iba a tener hijos, estos hijos iban a nacer escuchando eso. Y yo pensaba eso. Y yo decía, Señor, algo tenemos que hacer. Sí. Le decían la isla del Cordero, la isla del encanto, y ahora es la isla del espanto. Yo no sé qué cautiverio había en su país, pero sí
yo sé de dónde usted vino. Y de ese lugar usted llegó aquí. Y hoy día, ¿qué? Usted tiene libertad. Hoy día usted tiene salvación de aquel cautiverio que tuvo. Y de eso lo podemos aprovecharlo y celebrarlo hoy. ¿Por qué? Porque hoy es el día de la independencia de los Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Debido a ese acto de independencia, aquí hay una libertad. Pero aquella gente no estaba en libertad. Aquella gente estaba en un cautiverio. No se comían lo que querían. No vestían lo que querían vestir. No tenían la casa que querían tener. Ahora usted puede comer bien. Ahora usted puede vestir bien. Ahora usted vive en una casa bonita. Ahora usted se come lo que quiere. Entonces, ¿se da cuenta de lo que el Señor lo ha bendecido? ¿Se da cuenta usted del cautiverio que el Señor lo sacó? Que todavía quedan cautiverios en mi vida. Sí, todavía, ¿verdad? Cada día le pido al Señor y le digo que me liberte, ¿verdad? De mis propias concupiscencias, que me liberte, ¿verdad? De esos pecados residuales. Miren, pecados residuales era una frase que utilizaba un ministro, de los primeros ministros, ¿verdad? De este país en la antigüedad, se llamaba Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, ¿verdad? Está considerado el mejor teólogo de los Estados Unidos, ¿verdad? En su época. Y él decía que nosotros tenemos pecados residuales. Y yo no vengo aquí a juzgar pecados residuales de nadie, yo vengo a hablarle de los míos, ¿verdad? Y todavía esos pecados residuales quedan en uno. ¿Por qué? Porque todavía nosotros estamos viviendo, ¿qué? En la carne. Nosotros no estamos viviendo, ¿verdad? En cuerpos glorificados, como dice la palabra. Todavía quedan pecados residuales en nosotros que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos liberte de ellos. Esos pecados residuales son nuestro cautiverio. Analice usted qué pecado residual. Yo pecaba de esta manera antes y ahora peco, pero menos. Antes practicaba este pecado, pero ahora lo practico menos. Es un pecado residual. Yo no estoy diciendo que usted se va a condenar por eso, porque usted es salvo en Cristo Jesús. Pero usted tiene que batallar cada día con que el Señor lo liberte del cautiverio de su pecado residual. Ya cerrando, miren estos pasos. No sé si los pasos van a salir en el próximo slide. No salieron, pero no hay problema. Hay una palabra ahí, ¿verdad? Que estuvimos leyendo durante el verso. Y es que el Señor, mientras los tenía en el cautiverio, estaba dándole un periodo de reprensión. Y la reprensión, ¿verdad? Es un acto de Dios para poder restaurar y renovar a una persona que estuvo en desobediencia ante el Señor. Y cuando usted ve el asunto de la reprensión, es un asunto como que a nosotros no nos gusta que nos reprendan. Somos apáticos, sería la palabra, ¿verdad? A que recibamos reprensión. Y de hecho, no aceptamos reprensión de mismos amigos. Imagínense, no aceptamos reprensión de amigos. ¿Cómo vamos a aceptar reprensión del Señor que no lo hemos visto? Entonces, si usted se pone a analizar, ¿verdad? Cuando usted cometió un error, cuando usted hizo algo y ese gran amigo suyo se acerca a usted y usted viene y lo escucha y él lo está reprendiendo y usted se disgusta, tómelo de una manera en que el Señor está usando a esa persona para reprenderlo. Ahora, si no hay reprensión, no va a haber un acto de reflexión que me provoque arrepentimiento a mí. Porque necesito a alguien que me reprenda. Cuando esa persona me reprende, hay un acto de arrepentimiento. Y el acto de arrepentimiento también es acto primero. ¿Por qué? Porque si no nos arrepentimos de lo que estemos haciendo mal, de esos pecados residuales que les estoy hablando, no va a comenzar un proceso de restauración en nosotros. El Señor no nos va a poder
pastorear como estaba pidiendo Asaf. El Señor no nos va a poder salvar. El Señor no nos va a poder sanar como estaba pidiendo Asaf. Ese último paso de la reprensión que nos comienza a restaurar, que nos hace que el Señor nos pastoree, nos sane y nos salve, nos hace que resplandecer. Y si usted ve, hay un orden específico, porque no habla de resplandecer ya hasta lo último. Dice que nos resplandezca, dice que nos haga ver como luz. Y esto hace un cumplimiento en que somos sal y luz. De que si una lámpara está escondida, ¿verdad?, no se va a ver, pero si una lámpara está en lo alto, va a poder alumbrar. Y nos está hablando a nosotros como cristianos de que de aceptar el proceso del Señor. Cuando el Señor nos reprende, cuando el Señor nos restaura, cuando el Señor nos pastorea, cuando el Señor nos salva, ahí vemos la luz del Señor. Termino con algo. Trabajé muchos años en este asunto de las luces. Y estudiando poco a poco y trabajando con colores y con filtros, los compañeros nos enviaban nuevos colores, nos enviaban nuevos filtros. Y decía, pero tanto color, ¿y cómo salen los colores? Hasta que me puse a investigar, los colores no salían de los filtros que me enviaban. Los colores ya estaban en el aire. Lo que pasaba era que dependiendo del filtro que yo le pusiera a la luz, ese era el color que iba a reflejar. Y yo lo dije aquí un día, si yo le digo a Luis ahora, apaga todas las luces de este lugar, ¿verdad? Que no se puede hacer el ejercicio por la pantalla y todo. ¿De qué color se transforma este lugar si apagamos todo? De negro. ¿Y usted se ha preguntado por qué eso ocurre? Porque se apagó la luz. Pero ¿por qué entonces cuando la encendemos, aquí vemos un reflejo del color blanco? ¿Por qué cuando la encendemos vemos allá un color verde? Pero ¿por qué cuando la encendemos ya esas luces estaban ahí? Y esa luz vino determinada a prender de un color que fue programada. Ahora te pregunto, ¿qué color programó el Señor en ti? Y yo no estoy hablando nada en contra del negro, porque el negro es ausencia de luz. Eso no hay, ¿verdad? El negro es ausencia de luz. No hay nada en contra del color negro. Pero ¿qué luz está reflejando el Señor en ti? Si no hay luz, tú no vas a reflejar ningún color, porque el color está en la luz. El color no está en la camisa azul de Fernando. El color no está en la camisa roja, que esos son los más vivos que estoy viendo aquí. En la camisa roja de Ceci. Hubo que hacer una composición de químicos y echarlas en un frasquito, que ninguno de esos químicos era de ese color. Pero empezaron a echar una gotita de sodio, de bromo, de yodo, de lo que fuera, y comenzando a hacer esa mezcla, se obtuvo un color. Miren esto. Y haciendo esa mezcla, reflejó un color que ya estaba en la luz. No sé si me está entendiendo. Ahora mismo esta agua, yo puedo echarle una gotita de magnesio y después vengo y le echo una gotita de calcio y se puso rosita. Ay, no, pero yo quiero rojo. Entonces vengo y le pongo un poquito más de sal y viene y se pone rojo. Ella sigue siendo transparente, pero lo que yo eché en ella hizo reflejar ya el color que Dios había hecho. Por tanto, ¿qué color estamos reflejando hacia los que están allá afuera? ¿Qué tenemos que echar en nuestra agua para reflejar la brillantez, ¿verdad?, que necesitamos? Para resplandecer, ¿verdad?, allá en la sociedad. Para que muchos más conozcan al Señor. ¿Qué color o qué nos tienen que echar para que seamos restaurados? ¿Qué color queremos ser? Yo quiero ser magenta. Me explicaron antes que el color magenta no existe en la naturaleza, que se lo inventaron. Pues yo quiero ser magenta, porque es el más que brilla.
Por eso T-Mobile escogió magenta, porque era un color que nunca se había usado en publicidad. ¿Y saben qué? Les va súper bien. Desde que hicieron su campaña magenta, T-Mobile es la compañía que ha ido, Puerto Rico decimos tumbar, sino desplazar a las compañías. Ya va y destruyó las primeras, ya va, sacó a AT&T y ahora va en pasos de destruir a Verizon. ¿Por qué? Porque utilizaron un color vivo, un color que los iba a identificar. ¿Qué color queremos que el Señor nos ponga? ¿Qué color queremos que el Señor, ¿verdad?, nos identifique? Usted tendrá su color favorito, usted tendrá la manera de brillar, pero brille, refleje en la luz del Señor en usted. Y ese resultado de resplandecer lo hará hacer usted venir a Él. Así que en esta mañana, si queremos ser restaurados, si queremos, ¿verdad?, aceptar la reprensión del Señor, si queremos que el Señor nos, la verdad, con un corazón contrito y humillado en arrepentimiento, tenemos que suplicarle a Él mismo, como lo hizo Asaf en aquella oración, por nosotros, por nuestras familias y por nosotros mismos. Esta mañana es una mañana de reflexión y que podamos hacer una introspección de nuestros pecados residuales, hacer una introspección de nuestros pecados de omisión, de lo que no estamos haciendo por el Señor, y ver que el Señor lo que busca es sacarnos del cautiverio. El Señor lo que quiere es libertarnos. El Señor lo que quiere es sanarnos. El Señor lo que quiere es bendecirnos. Y eso es la provisión perfecta del Señor.